Compañeros y compañeras, bienvenidos y bienvenidas al curso de Prexum de Etimologías griegas y latinas del español. El día de hoy toca un tema llamado cambios morfológicos, fonéticos y semánticos de las palabras. Yo soy el maestro Homero, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, como licenciado en Letras Hispánicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les voy a pedir amablemente que tengan su libro a la mano en este apartado para poder ir contestando las preguntas conforme vaya explicando, y si tienen alguna duda, déjenlo en la sección de comentarios, suscríbanse al canal y piquen a la campanita. Vamos a explicar lo que es morfología. Yo sé que al momento de estudiar etimologías o lenguaje, mucha gente se empieza a asustar cuando ve ese tipo de palabras. Morfología suena muy agresiva, pero no se preocupen, vamos a desmenuzarla. La morfología estudia los cambios de forma o estructura de las palabras, así de simple. Viene del griego morfe, morfes, forma, y tiene la palabra logos, tratado, ciencia. Entonces la etimología es la ciencia que estudia la forma o estructura de las palabras. Así de sencillo. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere de la manera más literal posible. Es decir, ustedes ven una palabra, la que gusten, si quieren morfología, como la que está ahí, y ven que tiene M, O, R, F. Lo que nos dice la morfología es por qué tiene esa M, por qué tiene esa O, por qué termina en IA, porque más palabras terminan en IA. Geografía, ortografía, etc. Eso es lo que estudia la morfología, el por qué luce así una palabra. En ese caso, en su caso, ya descompusimos morfología: morfes, forma, logos, palabra o tratado, ¿ok? Los principales cambios de las palabras son sus accidentes gramaticales, y no tomen la palabra accidente, no la tomen como algo grave o algo fatal, sino que vamos a tomarla como una especie de cambio gramatical, ¿ok? Ejemplo, nosotras amamos a nuestra familia. A lo que se refiere con esos cambios es que ese nosotras puede ser nosotros, ese nuestra puede ser nuestras, ¿ok? Esos pequeños cambios más adelante los voy a explicar. Voy a seguir desmenuzando morfología, los morfemas de las palabras, la raíz o lexema, gremema o terminación, y derivativos, prefijos y sufijos también forman parte de estos accidentes. Por ejemplo, en la palabra desligar tenemos el prefijo des, prefijo porque va antes de la raíz, lig, que es la raíz, y finalmente tenemos la terminación ar. Esas tres partes forman la palabra desligar. La palabra panadería, en su caso, tiene pan, que es la raíz. ¿Por qué es su raíz? ¿Por qué se llama raíz? Porque nunca va a cambiar, porque sin importar qué palabra busques, siempre que esté allegada a esa raíz, pan, va a tener pan. Por ejemplo, panadería, panadero, panes, etcétera, ¿no? Siempre va a contener pan. El infijo ad, infijo porque se coloca ahí para conectar, y el sufijo ería, que lo vemos en otras palabras. Entonces, panadería tiene raíz, infijo, sufijo, desligar, prefijo, raíz. Eso es lo que estudia la morfología, las partes de la palabra de la manera más literal posible. Veamos el siguiente concepto: fonética. Estudia los cambios de sonido de las palabras. Su etimología sería la siguiente: fone, fones, sonido, y ca, referente a. Entonces etimología es referente a el sonido, la ciencia que estudia los cambios de sonido. Donde vemos esta palabra griega fones, teléfono, audífono, que viene de sonido, y pues sí que lo vemos en muchas partes. Entonces, fonética, cambios de sonido. En cuanto a estos cambios, debe señalarse que algunos desaparecen y otros se transforman. En atención a estas normativas fonéticas de carácter universal. ¿A qué se refieren estos cambios? Se refieren estos cambios, por ejemplo, ¿por qué la gente que vive en el Caribe, este famoso artista Bad Bunny, ¿por qué no dice estudiado? ¿Por qué dice estudiado? ¿Por qué dice, y ya lo tengo estudiado, ya mismo me gradúo, etcétera? O ¿por qué muchas personas en el viniste dice vinite? ¿Por qué le quitan la S? ¿Ok? Eso es lo que estudia la fonética, las distintas formas de pronunciar el sonido, los cambios que existen entre una persona de un lugar y otra de otro, etcétera. Todo eso es lo que estudia la fonética. Finalmente, la semántica, esta personalmente es mi favorita. La semántica estudia los cambios de significado, así de simple. Ustedes quieren estudiar los significados, para eso está la semántica. Su etimología es súper sencilla. Semaino, el griego, que significa significado, y que referente a. Entonces semántica, referente al significado. Los cambios semánticos se refieren a los distintos significados que una palabra sufre en transformación o romanciamiento, o sea, el cambio con el que llega en su sentido original y hasta su sentido significado en el español actual. Esto puede ser figurado o no figurado. El ejemplo está súper claro. La palabra computadora se deriva del latín computare, que significa calcular, o la definición de la de una máquina electrónica digital, ¿ok? Entonces
semántica, los diferentes significados. Esto en cualquier tipo de palabra, porque por ejemplo podemos decir madre si nos referimos a la progenitora de una persona, pero madres también puede significar una grosería, ¿ok? Todo eso es la semántica. Y bueno, finalmente tenemos la actividad de aprendizaje que dice: define los siguientes conceptos en tus palabras, morfología, fonética y semántica, y anota los posibles cambios de forma de las palabras. Como ya lo vimos, está muy sencillo, entonces bueno, vamos a hacerlo. Morfología, ¿en qué quedamos? En que morfología era el estudio del cambio de forma y de estructura de las palabras. ¿Por qué termina en IA? ¿Por qué lleva O? ¿Por qué lleva M? Etcétera. La fonética se encarga de analizar el cambio de sonido de las palabras, por qué la doble R se pronuncia diferente que la R, etcétera. Y la semántica, el estudio de los significados. Cómo una palabra puede significar varias cosas y qué puede pasar si antes significaba algo y ahora significa algo contrario o diferente. Y bueno, los posibles cambios de forma de las palabras son los lexemas, la unidad mínima con significado que no varía, y los morfemas, unidad mínima con significado que se une al lexema. Es decir, estas palabras como en panadería, que lleva pan, que termina en ería, etcétera. Muy bien, el siguiente ejercicio nos pide un poco más de conocimiento gramático. Nos dice lo siguiente: analiza los cambios en los accidentes verbales que se encuentran en la siguiente oración. Recuerdan que en el apartado de cambios yo les dije, puede ser aprobé, aprobar, pueden ser exámenes, puede ser examen. Muy bien, estos cambios tienen un nombre y yo te los voy a brindar con mucho gusto. Nos pide el modo. En español existen 3 modos diferentes: indicativo, subjuntivo e imperativo. El indicativo nos indica, como su nombre lo dice, tal cual las cosas, literalmente, algo que está pasando. El subjuntivo, como su nombre lo indica, refiere a subjetividad, es decir, en el subjuntivo puede que algo pase o puede que algo no pase, ¿ok? Finalmente, en el imperativo es una orden. Es mandar a que alguien haga algo o tú mismo mandarte a ti mismo, ¿ok? Entonces, de esos 3 modos, aprobé todos los exámenes que refieren esos 3 modos al verbo. El verbo es la acción es aprobé. Vemos que lo está diciendo de manera indicativa, es decir, de manera literal. No está diciendo quizás apruebe el examen, eso sería subjuntivo, o sea, quizá, como puede que sí, puede que no. Y si dijera aprueba todos los exámenes, eso sería imperativo, ¿ok? Entonces, indicativo por el verbo. ¿Qué número? En el español, para referirnos a plurales, casi siempre utilizamos una S al final, y aquí claramente el verbo no lo tiene, por lo cual es de primera persona. Es muy fácil, solamente agréguenle un pronombre al verbo y lo sabrán. Yo aprobé, ok, yo, primera persona, muy sencillo, no refiere a 2 personas o más de aprobaron, no, ¿verdad? Dice aprobé. Primera persona, la voz activa o pasiva, recordemos que estas voces refieren igualmente al verbo aprobé todos los exámenes. En activa, en pasiva diría todos los exámenes aprobé. ¿Ok? ¿Ven que la forma cambia? El tiempo, ¿qué tiempo es? Aquí existen muchos tiempos verbales, pero centrémonos en los principales. Pretérito o pasado, presente y futuro. Claramente lo está diciendo en tiempo pretérito, o sea, pasado. Yo aprobé todos los exámenes. ¿Cuándo? Pudo haber sido ayer, pudo haber sido antier, no lo sé, pero es en pasado. En presente sería apruebo y en futuro sería aprobaré. ¿Ok? Y finalmente la persona, que tenemos que es primera persona, singular o plural. ¿Cuál será? Bueno, singular, porque refiere a que una sola persona pasó. En este caso, el pronombre es yo, entonces yo aprobé todos los exámenes. Ese yo que no está en la oración se le llama sujeto tácito, ¿ok? ¿Cómo se descubre? Por el verbo. Y esto sería hasta el momento todo. Les pido que si les sirvió esta información, si pudieron contestar su libro, le den like al video, lo compartan con sus amigos y amigas para que le piquen a la campanita. Y bueno, yo soy Homero de Prexun. Nos vemos en la próxima.